Hola, bienvenidos al podcast Evoluciona tu aprendizaje. Somos una academia que empodera con aprendizaje a cada persona para desarrollar su máximo potencial. Este podcast va dirigido a estudiantes y profesionales. Aquí se van a encontrar con herramientas, estrategias y consejos para mejorar sus habilidades personales y laborales. Sin más que decir, traigan su bebida favorita y empiecen su aprendizaje con nosotros. Bienvenidos a nuestro primer capítulo, Ansiedad en los exámenes. Iniciemos definiendo la ansiedad, porque no es solo la cosita o lo que sentimos cuando nos enfrentamos a situaciones desconocidas o difíciles, va mucho más allá de eso. Desde la psicología, la ansiedad es una respuesta emocional que se presenta ante situaciones que se perciben como amenazantes o peligrosas. Y de esta manera se provocan cambios en diferentes sistemas del cuerpo, es decir, se activan un montón de sistemas o de sentimientos internos o sensaciones internas, que es lo que nos prepara para actuar y nos ayuda para responder rápidamente. En circunstancias de peligro, sentirnos ansiosos es lo más efectivo que puede haber, porque finalmente va a terminar por ponernos a salvo. Sin embargo, hay situaciones donde sentimos toda esa activación, pero nada en nuestra vida está en peligro. Y ahí es donde nos resulta un poco inútil. En otros capítulos abordaremos más sobre este tema, pero hoy nos enfocaremos en cómo manejar esta emoción durante un examen. Veamos lo que algunos estudiantes nos dicen al respecto. Lo que yo siento cuando estoy en un examen es como ese nerviosismo que, a pesar de que uno haya estudiado, que uno haya aprendido las cosas, pues como que esos nervios bloquean todas esas cosas que uno ha aprendido. Y yo muchas veces sí prefiero como una exposición o una pregunta del maestro, del profesor, sobre los conceptos que me pregunte o que se estén viendo en la clase. Bueno, lo que yo siento en un examen es una presión hacia obtener alguna nota, pues un momento de estrés. Eh, Normalmente hay momentos en los que se nos va, digamos, el conocimiento, la mente se pone en blanco precisamente por ese estrés que ocasiona la tensión de presentar el examen. Y adicionalmente, pues personalmente yo reviso mucho el tema del tiempo que tengo para las respuestas. Entonces, yo me presiono mucho para hacerlo en el tiempo indicado y poder contestarlo todo completo. ¿Qué encontramos en común en estos comentarios? Bueno, muchos reportan que sienten una sensación de ahogo, de pronto de temblor, también que tienen pensamientos sobre que van a fallar en ese examen, que seguramente se les va a olvidar todo, tienen una percepción de que la mente se les pone en blanco, de que no sirvió de nada haber estudiado, empiezan a sentir que el estómago se les revuelve, que tienen de pronto más ganas de entrar al baño y demás. Esto es lo que en general pues percibimos. Como vemos, todas estas son sensaciones y pensamientos que no son tan chéveres de lidiar. Por eso vamos a mirar qué podemos hacer frente a estas percepciones o frente a estas sensaciones. Porque tenemos que recordar que un poco de nerviosismo ante un examen pues es lo más normal. De hecho, muchas veces eso puede ayudar porque agudiza nuestra mente, es decir, centra la atención en lo que vamos a hacer. Pero esta preocupación excesiva puede interferir negativamente en nuestro desempeño en el examen. Por eso es que, como les digo, vamos a tener algunas recomendaciones que ustedes pueden utilizar para reducir la ansiedad ante los exámenes. Primero, aprendan a estudiar de manera eficaz, es decir, aprendan cómo prepararse mejor para que lo que estudien no sea solo leer, sino que se vuelva algo efectivo. Siempre que estudien de manera correcta se van a sentir mucho más relajados y si lo empiezan a hacer sistemáticamente, van a practicar el material que tienen, después van a revisar ese material y eso sería lo que estudian para el examen. Es decir, si tienen un método claro y fijo de estudio, les va a ir mucho mejor. Nuestra segunda recomendación es que puedan estudiar con tiempo y en lugares similares. ¿A qué voy? Estudiar con tiempo es que no dejen todo para lo último y simplemente la noche antes del parcial o la noche antes del examen se centren y se intenten meter todo lo que vieron durante un corte, sino que lo hagan de poco a poco y con tiempo, es decir, que tengan periodos largos de estudio y que además sean separados por tiempo. Además, pasar el tiempo estudiando en los mismos lugares en donde van a tener el examen o un entorno similar puede ayudarnos a recordar la información que necesitamos a la hora del examen. Es decir,
Si yo tengo un examen en la universidad, pues es mejor si estudio un poco dentro de las instalaciones porque, hay algo que se conoce como condicionamiento clásico y me va a permitir aumentar la probabilidad de acordarme de lo que estudié. Lo tercero, básico, conózcanse. Es decir, establezcan una rutina constante antes del examen. Entonces, aprendan qué les resulta útil a ustedes. No porque alguien más estudie de X o Y manera es la que ustedes tienen que tener. Simplemente analicen cuál es la estrategia que a ustedes más les funciona. Cada vez que se preparan para un examen, recuerden qué es lo que les ha funcionado y repítanlo. Así también se reducirá el nivel de estrés porque sentirán que están bien preparados. La cuarta, pregunten. Hablen con el profesor o con compañeros que sepan que tienen buenas bases de conocimiento y así se van a poder asegurar de que comprendieron primero qué es lo que se va a evaluar y segundo, pues qué es la información que van a tener que revisar o que van a tener que profundizar para un buen examen. De la misma manera es importante que se informen sobre cómo prepararse. Supongamos, vamos al ICFES, entonces no nos sirve solo saber qué nos van a evaluar, qué materias o qué conceptos debo tener claros, sino cómo me puedo preparar mejor. Entonces, además de prepararme en el contenido, tengo que prepararme en mantener mi atención en el examen durante 8 horas, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas también es importante que las tengan en cuenta. La quinta, aprendan técnicas de relajación. Vamos a mencionar 3, sin embargo, pueden buscar más. Por ejemplo, entonces van a mirar o pueden pensar en respirar profundo o algo que se llama respiración diafragmática. ¿Eso en qué consiste? Básicamente en que podamos respirar de mejor manera para que los niveles de ansiedad disminuyan. La segunda técnica que tenemos es la de relajación progresiva, en que consiste en que podamos relajar nuestros músculos de a uno, empezando de cabeza a pies. Es decir, cada vez que yo voy a tener un examen o que me siento súper tensionado, voy a empezar a hacer algo que se conoce como escaneo corporal y a la par que lo voy haciendo, voy a ir tensionando mis músculos y distensionándolos. Así, la misma tensión y distensión de nuestros músculos me van a hacer sentir mucho más relajado. Y la tercera manera en la que podemos abordar las técnicas de relajación es tener o imaginar resultados positivos. Es un espacio en el que simplemente vamos a separarnos un poco del entorno académico y de donde estamos tan centrados en el miedo que podemos visualizar resultados positivos. Sexto, evalúa lo que piensas. Sobre todo lo que más nos empieza a generar malestar cuando vamos a exponernos o cuando vamos a enfrentar algo desconocido es lo que empezamos a pensar, ¿cierto? Entonces, con lo que estamos pensando es importante que nos hagamos algunas preguntas que nos van a ayudar a darnos cuenta de que nuestra cabecita simplemente nos está jugando una mala pasada. Podemos preguntarnos, ok, ¿qué tan probable es que suceda lo que yo estoy pensando? Ejemplo, me voy a tirar el examen. Ok, ¿qué tan probable es que eso pase? Si nos vemos en un término de puede pasar o no puede pasar, tenemos un 50% de probabilidad, ¿cierto? Después miramos, ¿qué evidencia tengo para eso? Bueno, ¿cuál es la evidencia? Primero, podemos comparar con resultados de exámenes anteriores o podemos pensar en, bueno, ¿cuál es la evidencia que tengo de que después de que yo me he preparado y estudiado muchas veces, esto me ha ido mal? ¿Cierto? Ahí nos iremos dando cuenta que tal vez ese 50% de probabilidad vaya disminuyendo. Y la última, la más importante, ok, ¿de qué me sirve para pensar ese tipo de cosas? Pues muchas veces no tiene ninguna función y la única función que tendría sería que fortalezcamos o que tengamos mejores tiempos de estudio. Así que lo único que podemos hacer en ese caso sería dedicar más tiempo a estudiar, volver a revisar o simplemente generar una nueva estrategia de cómo recordar mejor la información. ¿Listo? El séptimo, tenemos que tener cuidado con los alimentos. No solo con lo que le estamos alimentando a nuestra cabeza, sino con lo que realmente estamos comiendo. Tenemos que recordar que nuestro cerebro necesita combustible para funcionar. Por ende, la recomendación es que el día del examen coman bien, o sea, balanceado y el tiempo, normal que ustedes han tenido de comidas y tomen muchísima agua. Es importante que eviten las bebidas azucaradas y las bebidas con cafeína. ¿Por qué? Porque básicamente eso va a aumentar los niveles de ansiedad y de movimiento en el cuerpo, lo cual nos va a hacer sentir más ansiosos. Así que procuren tener una dieta balanceada, no solo el día del examen, sino en general. Y bueno, es importante que consuman cosas como pescado, que puedan consumir algún fruto seco. Ese tipo de alimentos nos hacen más proclives a tener un mejor aprendizaje. También, si quieren reducir la ansiedad o el malestar que nos da, con un poco de cacao estaría bien. ¿Listo? La siguiente es hacer alguna actividad física. Sabemos que lo primero que nos va a ayudar a hacer ejercicio es a disminuir la tensión y también nos va a permitir ocupar nuestra mente en otras cosas. Así que tengan una rutina de ejercicios durante el tiempo que se están preparando para un examen.
La novena es importante, la más importante creería yo, que es dormir bien. El sueño está directamente relacionado con el desempeño académico. Por ende, esto de quedarnos estudiando hasta muy tarde y no poder descansar realmente no es efectivo. Así que es mejor que tengamos algunos periodos de descanso y si necesitamos levantarnos un poco más temprano a retomar la información, es mucho más efectivo. La décima, no ignoren las dificultades de aprendizaje que ya reconocen que tienen. Es decir, la ansiedad en los exámenes puede mejorar si nosotros anteriormente hemos abordado las afecciones que normalmente pueden interferir en la capacidad de aprender, enfocarse o concentrarse. Es decir, si ustedes son personas que normalmente les cuesta concentrarse o que tienen alguna afección, digamos, en la vista o en los oídos y demás, si nosotros abordamos inicialmente eso, pues nos va a quedar mucho más fácil saber cuáles estrategias tener más claras para los exámenes. La número 11. Hagan grupos de estudio, pero siempre piensen en que van a tener un tiempo en el que realmente se dediquen a estudiar. Esto les va a ayudar muchísimo a no quedarse con sus posibles errores. Es decir, cuando estudiamos solitos, pues si tenemos algún error en los apuntes o si entendimos mal algo, pues vamos a seguir estudiando con respecto a eso. En cambio, cuando nos reunimos en grupo, podemos comparar o podemos comprobar cómo podemos mejorar con respecto al estudio que están teniendo otros compañeros. Además, finalmente, cuando enseñamos a otros o compartimos nuestro conocimiento, tendemos a recordar de mayor manera la información que estamos teniendo. La 12. Si creen que están, como que toda esta ansiedad los está sobrepasando, busquen ayuda profesional. Créanme que lo más importante en este momento es que ustedes se sientan bien y hasta que no se sientan bien no van a poder aprender, también a nivel emocional. Entonces, si están sintiendo que cualquier emoción, sea la ansiedad o cualquier otra, los está sobrepasando y eso está interfiriendo en su desempeño académico, recuerden que hay un montón de personas que podrían ayudarlos y que vamos a estar súper dispuestos a poder hacer de este tiempo algo que les pueda ayudar a ustedes. La última recomendación. Recuerden que durante el examen, lo primero que tienen que hacer es evaluar todo lo que tienen al frente, es decir, mirar qué tan largo es, qué tipo de preguntas hay, mirar exactamente qué conocimientos tienen clarísimos, entonces van directamente a esas. Ok, listo, ya sé esto, con eso nos va a quedar un poco más de tiempo para analizar las que no están tan seguros. También es importante que si no se tienen algo de matemáticas, empiecen a mirar qué operación debería hacer, cómo recuerdo eso, cuál será el proceso para llegar a eso. Eso es súper importante porque también nos ayuda a optimizar el tiempo. Estas técnicas son súper efectivas para disminuir la ansiedad y seguro también los harán obtener mejores resultados en general en cualquier materia. Si quieren fortalecer este tema o cualquier otro, recuerden que en IPLER podemos orientarlos en el tema de hábitos de estudio. Así que anímense a poner en práctica estas técnicas y cuéntenos cómo les va.